Capital Radio Comunidad Valenciana. Ciclo empresarial es certeza, rigor y pronóstico realista sobre las empresas valencianas. Ciclo empresarial es un retrato de nuestros políticos, de la repercusión de sus decisiones y de sus objetivos de gobierno. Ciclo empresarial es también macro y microeconomía, un reflejo de la justicia y del turismo que te acompaña todas las tardes de 18:30 a 20 horas en Capital Radio Comunidad Valenciana, de la mano de José Luis Pichardo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciclo Empresarial, bienvenidos hoy únicamente a Capital Radio Comunidad Valenciana. No tenemos esa doble difusión habitual en esta casa, o por lo menos unos cuantos días, cuando nos lo permiten las retransmisiones deportivas, que entonces también conseguimos difundir este programa de Ciclo Empresarial a través de CV Radio, de lunes a miércoles, de 9 a 10 de la noche, y los jueves, que no es el caso de hoy, entre las 9 y las 10:30 de la noche. Pero bueno, estamos en nuestro horario habitual aquí en Capital Radio Comunidad Valenciana, programa que está con ustedes siempre todos los días entre las 6:30 y las 8 de la tarde. Recuerden que nos pueden seguir a través de FM, mediante las plataformas TuneIn, buscando simplemente Capital Radio Comunidad Valenciana, y por supuesto también a través de nuestra página web capitalradiocv.es, donde además, no solo ya de escucharnos y de poder repescar los podcasts, es decir, los programas del día anterior, tienen también la ocasión de estar informados con todo, lo reitero con mayúsculas, de lo que está pasando ahora mismo en clave valenciana. Nosotros, nuestro gran objetivo es hablar de economía, es hablar de empresas, es hablar de autónomos, de pymes, de emprendedores, de sectores profesionales. Todos los jueves hablamos de turismo en esta casa. Hoy además vamos a tratar un tema que afecta al turismo y a todos como usuarios, que es el taxi. Tenemos encima de la mesa la aprobación para Valencia de la medida 12+4, que permite estirar la jornada laboral a los taxistas, pero aún así no se ha conseguido una unanimidad en todas las asociaciones y gremios que componen el sector del taxi en Valencia. Esto por un lado. Por otra parte, que la cosa va hoy de leyes. Fíjense ustedes que no voy a decir que hemos adivinado, porque ya llevamos con el terremoto político tras la detención de Eduardo Zaplana desde el pasado martes, y digo, no hemos adivinado o coincidido en el tiempo respecto a hablar de leyes, porque es obvio lo que está pasando y lo que les vamos a contar. E insisto, lo que les vamos a contar. Pero también tenemos encima de la mesa la ley de turismo, aprobada esta misma semana, el Corts Valencianes, tema del cual hemos hablado largo y tendido en este programa, que va a afectar de manera muy importante al sector y de manera especial y concreta a los famosos apartamentos turísticos o el alojamiento ilegal, porque su gran objetivo, el de esta ley, es determinar la potestad de los consistorios o de los ayuntamientos para combatir aquellos establecimientos que no cumplan con las reglas. Ahora bien, como la ley supedita a los ayuntamientos a tener la última palabra en la materia, por ejemplo, Valencia puede tener unas ordenanzas, pero municipios limítrofes como Alboraya, como Mislata, etcétera, pueden tener unas condiciones distintas. Es la ordenanza de cada ayuntamiento y, por tanto, de cada consistorio. Así que vamos a hablar de la ley valenciana en el taxi, como digo, aprobada en el mes de noviembre, pero que ahora ha vuelto a saltar a la palestra por esa aprobación en la ciudad de Valencia de la jornada 12+4 y todo lo que ello implica para el sector y sobre todo para los profesionales, muchos de ellos autónomos, y la ley de turismo, por supuesto, que como digo, va a ser a priori también uno de los temas del programa. Pero somos un medio de comunicación, no podemos obviar la actualidad y la realidad de lo que está pasando. Y lo que está pasando en la Comunidad Valenciana es algo grave, pero muy grave. No solo, como decíamos en el día de ayer, que nos planteábamos realmente a qué punto o hasta qué punto afecta ya a la totalidad de la credibilidad de los políticos valencianos respecto a la sociedad de nuestra comunidad y por extensión para el resto de la imagen de España.
la guerra interna que ahora mismo se libra dentro del Partido Popular a todos los niveles, Génova incluida, amenaza con llevarse por delante, posiblemente a lo mejor, al Partido Popular Valenciano en un futuro próximo. Y esto no es citar al apocalipsis, esto es una auténtica guerra de vendetas que a raíz de la detención de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, trae detrás o tras de sí un auténtico reguero de acusaciones, filtraciones, chivatazos y demás historias. Si esto lo unimos a la sentencia conocida hoy del caso Gürtel, que va a acarrear como principal consecuencia que al señor, por ejemplo, Bárcenas, le caigan 33 años, que al señor Correa le caigan 51 años, que además hemos recibido un comunicado tremendo, hablando de turismo, de los trabajadores de la Agencia Valenciana de Turismo, que han visto como hoy varios de sus compañeros terminan en la cárcel simplemente por cumplir órdenes de sus superiores. Francamente, aquí está pasando algo muy importante. Lo publicaremos en nuestra página web, insisto, de capitalradiocv.es. Pero nombres propios de funcionarios, Isaac Vidal, Jorge Guarro, Juana Grau, personas que cumplieron mandatos de sus superiores y que han terminado en la cárcel por la sentencia del caso Gürtel. Porque, insisto, que Bárcenas, Correa y compañía son los más conocidos, pero hay un reguero de personas detrás de esta historia. Pero parece solo la punta del iceberg, o del iceberg, si ustedes prefieren denominarlo en inglés. Es tan grave la situación a nivel interno que, por lo que hemos podido averiguar y saber, hasta el Centro Nacional de Inteligencia anda detrás de estas vendetas, luchas de poder entre unos y otros. Génova arriba, Génova abajo. Y de por medio el Partido Popular Valenciano o lo que queda de él. Porque al paso que vamos, el tema va camino de ser el mejor de los thrillers en la historia del cine, pero desgraciadamente el peor para los valencianos. Y ojo, como ya llevamos 2 días advirtiendo, están encima de la mesa otros casos como el Taula, que tiene imputados a todos los concejales en el Ayuntamiento de Valencia del Partido Popular, a excepción de Eusebio Monzó, o el caso Balmor, donde hay encima de la mesa varios nombres de primer nivel ahora mismo del Partido Popular que se podrían ver implicados también en un proceso de investigación y de imputación. Y ojo, porque hay además también encima de la mesa hasta nombres de algún empresario que otro, muy conocido. Pero la investigación judicial sigue su curso. Nosotros no contaremos nada hasta que evidentemente las pruebas así lo rebatan. Pero fíjense ustedes, mandatarios, exmandatarios del Partido Popular, consellers, funcionarios. Pero el resto de partidos políticos, donde la presunta trama de financiación irregular del PSPV no puede decir y mirar hacia otro lado. Porque en esa investigación del PSPV, que hoy se ha aprobado la comisión de investigación por parte de les Corts Valencianes, tiene ya 26 investigados o imputados. 26. Entonces, ¿a qué jugamos aquí? Porque este tema le ha salpicado hasta de rebote a Ciudadanos. Y de momento, en la formación naranja, en clave valenciana, están tranquilos. Pero algún otro que exdirigente zaplanista también está en la formación naranja. Pero insisto, de momento en Ciudadanos hay tranquilidad absoluta. Este es el panorama terrorífico que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Eduardo Zaplana ha ingresado hoy en prisión, comunicada, sin fianza, y por supuesto, como ayer adelantaba Vicente Ibor, dentro del paquete o medidas habituales con carácter preventivo. Y para finalizar y terminar de rizar el rizo, ayer lo adelantaban aquí nuestros abogados Vicente Ibor y Justo Pascual, también con la colaboración de nuestro amigo Vicente Montañez, que hoy lo tenemos aquí con nosotros y que se incorporó más tarde a las tertulias. ¿Quién se podía tragar la milonga del imán que había encontrado los papeles en el falso techo? ¿Pero quién se la iba a tragar? Porque lo que dijimos por la tarde en esta casa y en este programa se corroboró por la noche y se ha confirmado esta mañana. La pregunta es,
¿A quién están protegiendo? ¿A quién están camuflando? Si es un filtrador o incluso, como se anuncia, si puede llegar a ser un robo orquestado por los servicios de inteligencia. Que no es una película de Hollywood, que esto está pasando de verdad en la Comunidad Valenciana y en España. En fin, vamos a ver cómo lo arreglamos. Vicente Montañez, Paqui Barea y Fernando del Molino. Trataremos de ir yendo por partes, pero tela marinera, cómo está el panorama. Y mañana tenemos un programa calentito. Y el próximo martes, con nuestro amigo Juan Carlos Galindo, también vamos a tener un programa calentito. Y el lunes, por cierto, tenemos aquí a Vicente Betoret, que ya ha aguantado 2 embestidas del yonki del dinero llamado Marcos Benavent. Y Alfonso Rus hoy ha hablado y ha dicho que no entiende absolutamente nada. Lleva 3 años, por cierto, esperando y nadie, de momento, lo ha inculpado. Oficialmente, en plan de sentencias, fallos, etcétera. Pero la justicia sigue su curso. Con Marta Rodríguez y con Antonio Herrero en la parte técnica. Bienvenidos a este su programa, esta su casa, aquí en Ciclo Empresarial. Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo. Pues nada, en 19 minutos llegaremos a las 7 de la tarde. Vamos a contarles lo que buenamente podamos o sepamos. Y de verdad que el editorial no es una película de Hollywood, ni una película reciente del cine español, ni un argumento que pretenda conquistar los Goya o los Oscars. Que todo esto está pasando de verdad. Y que además tenemos fuentes que así lo van corroborando. Vicente Montañez, amigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Por segundo día consecutivo. ¿Te acuerdas aquello de Luis, sé fuerte? Sí. Vaya por Dios, con que Luis sé fuerte. Ya ves dónde llevan las cosas. Yo no sé qué pensará don Mariano, no lo sé qué pensará cuando ve a su amigo Luis condenado. Han sido 33, más la señora que era la intocable. 33 15. años. Sí, Pablo Más... Crespo 37 años y en fin. Y luego, como comentabais antes de empezar el programa, la mujer de Luis Bárcenas 15 años. Pero hay algo que es indudable. Y ahora ya no tengo que ponerle el presunto delante, como muchas veces que me fastidia, cada vez que lo tengo que poner. Bueno, pero hay que hacerlo, sí, porque forma parte de la democracia. Forma parte de estos formalismos más absurdos que otra cosa. Bueno, pero salvaguardar el Estado de Si Derecho. Estuviera hoy aquí mi amigo Vicente, pues me estaría ya mirando de reojo como diciendo, de verdad, ¿en qué trigal te estás metiendo? Ayer, por cierto, perdón, hay que decir que clavaron la lectura jurídica tanto Vicente Ibor como Justo Pascual. La clavaron. Lo que le comentaba, es decir, ahora ya no hay que ponerle el presunto delante. El Partido Popular ha sido condenado porque se ha puesto de manifiesto que existe una caja B, que el dinero se financiaba con dinero de mordidas, con contratos en la administración nacional, autonómica y local. Y todo esto sucedía durante que el presidente era don Mariano Rajoy. Pues bien, yo no sé si por conocimiento o por omisión, no me toca a mí decirlo, me da exactamente igual que lo supiera, se lo callara y lo utilizara, como que sea tan sumamente inepto que como gestor no se entere de lo que hace el secretario de su partido. Ha llegado el día que si a este señor le queda algo de vergüenza torera, lo que tiene que hacer es coger los trastos e irse. Don Mariano, váyase de una vez. Es el mayor favor que le puede hacer este país, usted que tanto habla de velar por los intereses generales de todos los españoles. Que se vaya. Hay un detalle además importante dentro de todo este proceso interno de corruptelas y en el desarrollo de la investigación. A mí ya me ha llegado por varios canales que la UCO cualquier día se presenta en la Moncloa. Esto no es ninguna barbaridad. Esto ya me ha llegado por varios canales. Fíjense ustedes, o fijaros vosotros si nos tuteamos,
¿Cómo está el panorama? Permíteme que salude a nuestros invitados y luego continuamos, que estaremos hablando un poquito de este tema hasta en torno a las 7 de la tarde. Luego ya seguimos con las otras leyes más agradables que cumplen su función. Ley del turismo. Paqui, buenas tardes. Buenas tardes. En fin, mucho hemos hablado también de esta legislación, ¿no? Sí, mucho hemos hablado y, bueno, cogiendo un poco el hilo de lo que venimos hablando del tema de las detenciones, pues lamentablemente hay mucha gente de turismo implicada también. Y esto yo creo que también daña a la marca, a la marca Valencia como destino. Y a la marca España. Sí, también. y a la marca España, por supuesto, pero en el caso de turismo, pues bueno, son compañeros, es que Orange Market era la agencia de los eventos, es que está todo tan ligado y Bueno, tan... y una figura como Milagrosa Martínez, con todos mis respetos, una figura como Milagrosa Martínez. Ya, que ha entrado esta mañana, sí, con su hijo, sí. Denominada o rebautizada como la Perla, porque a todo el mundo le llamaba la Perla, una señora que ha llegado sencilla, que fue alcaldesa de Novelda, que fue consellera de turismo, por el cual se ha comido el marrón, y no lo olvidemos, fue presidenta de las Cortes Valencianas. Sí. Por cierto, que la familia Cotino, pues de momento Juan Cotino ha declarado y ya ha entrado y ha salido de los juzgados, pero su sobrino de momento se ha liberado con libertad bajo fianza y sigue el proceso para Vicente Cotino en todo el reguero de declaraciones. Pero es muy triste hablando en turismo y tenemos que empezar hoy así con esta vertiente. Hemos dado 3 nombres, pero es que hemos dado 3 nombres que nos han enviado un comunicado a los medios de comunicación los propios trabajadores de la Agencia Valenciana de Turismo. Sus propios compañeros. Es que esto, o sea, roza lo surrealista. O sea, 3 funcionarios que han cumplido con su trabajo y que tienen que pagar por estar en la cárcel simplemente por haber cumplido órdenes. Sí, es muy triste. Yo conozco amigos, compañeros del sector de siempre que han tenido que ir a declarar simplemente porque se les ha cruzado un correo electrónico que, bueno, pues tenía algún tipo de relación con esta agencia de viajes que organizaba eventos y cosas así. Muy desagradable porque la gente al final hace su trabajo. Y lo que tú dices, recibe órdenes de arriba, pero ahí está la sentencia. O sea, eso es muy triste, sí. Sí. Fernando del Molino, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. ¿Cómo, aquí estamos. ¿Cómo estás? Bueno, luchando abrazo partido contra las clases políticas y las empresas que buscan comérselo todo. Bueno, el sector del taxi por lo menos no está envuelto en ningún lío, más allá de lo normal, que ya tenéis bastante, pero me refiero dentro del ámbito de la corrupción, por fortuna, bueno, que yo sepa. Indirectamente estamos totalmente absorbidos por la corrupción. Tenemos ahora mismo 2 multinacionales que se lo quieren comer todo, Cabify y Uber, y detrás hay capitales muy fuertes. Eso sí. Y hay sospechosos errores de bulto de la clase política y del funcionariado a todos los niveles. Vamos a hablar más del Estado español. Rajoy prometió al sector en 2009 y en 2012 que el sector del taxi iba a quedar fuera de la liberalización de sectores. Y sospechosamente se han equivocado varias veces y ahora las sentencias judiciales están masificando las autorizaciones de VTC y los políticos dicen que no es por su culpa. Pero sospechosamente salen beneficiadas estas empresas que son las que se dedican, si no estás exactamente, pues no lo puedes demostrar, como muy bien ha dicho el compañero, esto es presuntamente, al final son los que ponen ese dinero encima de la mesa para que se financien muchos y bueno, ya sabemos el PP a qué se está dedicando. Bueno, y si no es el PP, pues en definitiva son los distintos modelos porque a vosotros os van afectando, igual que por ejemplo al sector turístico, con la legislación. Pero yo cuando suceden episodios y capítulos de estas características, insisto en el tema porque no hay nada más que observar la reacción de la gente, de la sociedad, de todos los ciudadanos. Los políticos, los dirigentes tienden, o afiliados o militantes de un partido, tienden a decir aquello de con nosotros esta historia como que no va, cuando le cae a uno todo lo que por ejemplo le está cayendo ahora en este caso al Partido Rajoy Popular, que son casos puntuales. Claro, sí, pero lo que no ve en el resto de formaciones políticas es que al final lo que se resta, que estamos hartos de decirlo en este programa, es la credibilidad
de la clase política. Entonces, es un ejemplo que he puesto en el editorial. No puede ser que, por ejemplo, ahora esta comisión de investigación creada hoy el Scorch y con esta causa ya judicial que se está produciendo, por ejemplo, con el PSPB, tenga 26 imputados investigados y los socialistas valencianos digan, pues, no, es que aquí el PP, no, si no es el PP ni el otro, es cuestión de que de verdad de una vez la clase política tiene que aprender a que no puede obrar de esta manera en este país. O sea, y es una realidad, no puede mirar para otro lado. Esto es como decir aquello de yo me apaño con mi vida y los demás carreen, no, porque en una economía de mercado Pero es que además, nos afecta a todos. Además, José Luis, fíjate una cosa. Ayer, precisamente en un programa de televisión, me preguntaban sobre la repercusión que podía tener lo de Zaplana sobre la economía. Y parece ser, así tú dices, bueno, esto tampoco está directamente vinculado. No, ni poco. No, es decir, mucho, está muy vinculado por supuesto por que aspectos como los que estás comentando. En primer lugar, ¿cuál es la imagen en cuanto a garantías jurídicas que estamos transmitiendo Cero. hacia el exterior, hacia los posibles inversores, hacia las grandes cadenas que tengan que venir? Claro. Es decir, ninguna. Es decir, que esto básicamente es una república bananera. Dos, importantísimo. Dejemos trabajar a todos y cada uno de los elementos del sistema. Yo no creo en las comisiones estas de investigación. No, mire, ustedes dedíquense a gestionar y a hacer política, ¿de acuerdo? Porque además... Que para cuando eso cobran. Cuando hoy pega hoy una barrida directamente por cualquier congreso, por cualquier senado, por cualquier organismo, bueno, se da cuenta que da exactamente igual. Es decir, la corrupción ha llegado, yo creo que absolutamente a todos, en mayor o en menor medida, en función de cuánto tiempo hayan tenido de permanencia en el poder. Pero entonces, yo creo que esto, de una vez por todas, hay que extirparlo, de verdad, pero por el beneficio de los ciudadanos y por el beneficio de esta España y concretamente aquí, en este caso, de esta Comunidad Valenciana, leche que no nos merecemos, que es que yo cada vez que voy a una televisión nacional o que voy a una emisora nacional, te pintan la cara. Es que ya me dicen, lo último, tú, el valenciano. Sí, ¿vale? A ver la que te está cayendo. Claro, pero Claro. Y es que lo peor de todo es que es verdad. Es que cuando no es la Gürtel es el Zaplana y cuando no es el no sé quién. Claro, pero yo insisto de un detalle importante, que estamos hablando, lógicamente, del Partido Popular, porque es el que ha gobernado los últimos 20 años en clave de Comunidad Valenciana. Pero es que tenemos ahora un partido que está gobernando, el PSPB, que tiene una causa con 26 investigados o imputados. Es lo mismo. O sea, es lo mismo, con lo Es cual... la al financiación de los partidos y de las campañas políticas. Es el mal de siempre, José Luis. Pero el otro día tuvimos aquí la oportunidad de hablar fuera de micrófonos con algún dirigente importante, y peleillos a la mar. No, perdone usted, si ustedes no tienen dinero para financiar las campañas políticas y otras historias, llegan a un acuerdo como todo ciudadano, como todo tipo de federación o de asociaciones. ¿No es así, Paqui? Que hagan pancartas, que hagan asambleas en locales públicos. O que vendan lotería. Claro, que vendan lotería, pero nada de aviones bien. Privados para dormir en mi casa. No, perdón. Aquí no trabajamos los demás así. Claro, fíjate. Vamos con el metro o vamos con la bici a trabajar y no pasa nada. Y no pasa nada. Fernando, lo que tú comentabas, por insistir en ese punto, y me gustaría conocer algunos detalles también de opinión de Vicente al respecto, efectivamente tú has puesto encima de la mesa un detalle muy importante. Detrás de Uber o de Cabify hay grandes fondos de inversión. Es decir, hay grandes empresas y multinacionales que ahora mismo operan por todo el mundo con muchos intereses en juego, que le dan exactamente igual los derechos de los taxistas en Valencia, en Madrid, que en Lisboa, que en París, que en Berlín. Cifras. Son cifras. Entonces, difícil combatir, ¿no? Respecto... BBVA es la principal aportadora de dinero de Cabify. Por ejemplo. Ahora mismo llevamos, creo que son 3 años, que Cabify está recibiendo subvenciones del Estado porque tiene pérdidas anualmente, cuando tributa en paraísos fiscales. Es muy curioso. Recibe subvenciones del Estado. Ayer leí una nota de prensa, no sé si era Expansión o a veces no sé qué periódico era, que decía que, aparte de que lleva 3 años perdiendo dinero, que calculaba que tenía que subir un 24% sus tarifas para no perder dinero. O sea, está por debajo de costes para poder hacerse con el mercado. Y eso se lo están permitiendo. Y encima le dan subvenciones. Es curioso. Y encima le dan subvenciones. Sí, el Estado. Cuando hay una regulación al hilo de esto, Vicente, respecto, como sabemos siempre, a la fiscalidad de estas grandes empresas y multinacionales
que entran y salen a efectos fiscales de la Unión Europea como Pedro por su casa. No, operamos en la Unión, pero no. No, utilizamos Irlanda, pero no. ¿Utilizamos Luxemburgo o no? Sin ir más lejos. Ayer lo que conocimos a priori del caso de Zaplana. Sea verdad o no, pero encima de la mesa vuelven a aparecer determinados lugares. Siempre aparecen los mismos lugares. Siempre aparecen los mismos mecanismos lugares. son Siempre. muy similares, porque al final, variará el país, pero no la estrategia. Bien, vamos a ver. Si quieres empezamos un poco por el principio. Mi opinión sobre qué está pasando en el sector del taxi con este tipo de compañías. Hombre, hay algo que es bastante lógico, y es que los hábitos de los ciudadanos están cambiando y están cambiando muchas cosas. Y por supuesto también está cambiando en la movilidad, ¿vale? A partir de ahí, yo creo que precisamente a quienes en ocasiones el sector del taxi, y permíteme si a lo mejor no sienta muy bien, pero directamente es lo que pienso, le estáis pidiendo responsabilidades, que es la administración, es el principal culpable de esta situación. ¿Por qué? Básicamente porque os vende una licencia ¿a cambio de qué? Esta es la pregunta, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de una promoción de la actividad? ¿A cambio de potenciar, de establecer estrategias en común para defender un posicionamiento, para defender un servicio que esté actualizado, que sea...? No, simplemente acaba siendo una vía más de ingresos, sin ningún otro tipo de aportación, ¿vale? A partir de ahí, digamos ya, vuestra cantidad la tiene cautiva. Entonces, ahora vamos a experimentar. Claro que hay grandes grupos inversores detrás de este tipo de actuaciones, y claro que dan pérdidas. Es decir, como probablemente muchos de los profesionales que estáis trabajando, si no fuerais autónomos, si no estuvierais financiando en gran medida vuestra actividad y vuestro trabajo y lo englobáramos todo dentro de una gran compañía, también daría pérdidas. Pero no equivoquemos. Aquí el problema, independientemente de que luego podemos hablar de fiscalidad y de otros muchos aspectos, lo comentaremos ¿no? luego. Pero para mí el principal problema son, oiga, ustedes están vendiendo una licencia, ustedes están yendo a un modelo caduco más propio del siglo XX que del siglo XXI, y ustedes ¿qué me dan a cambio? Nada, es que ni tan siquiera protegen mi negocio. Fiscalidad alta. Esto es lo que le dan a los taxistas. A ver, podemos entrar en que si este modelo es bueno o es malo, pero la realidad es que el conductor, el que lleva el taxi, es un taxista profesional, y lo que está entrando en el mercado es otra cosa. Es un conductor poco profesional que hace decenas de horas al día, o todos los días hace 14 o 15 horas para llevarse el pan, porque se precariza el servicio para que estas multinacionales ganen más dinero. El usuario pierde totalmente las garantías. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a hablar, supongo, de la ley del taxi. Sí, luego. La ley del taxi busca, porque nosotros hemos defendido la ley del taxi que tenemos, con sus defectos, que también los tiene. Lo que busca es profesionalizar mejor el taxi, cosa que durante años parece ser que los partidos políticos que han gobernado, y aquí ha sido 20 años el PP, lo que ha buscado es precisamente favorecer a unos cuantos para que ganen más dinero, y han ido poco a poco devaluando el servicio que se prestaba. El modelo seguramente se podrá mejorar, que es a lo que, ha sido. Pero el modelo que tenemos también se puede mejorar. Y las emisoras de radiotaxi, teletaxi, y en casi toda España tenemos aplicaciones tan buenas o mejores que es esta que viene, que con un dedo apretas y te viene un coche a los 3 minutos. O sea, eso ya lo tiene el usuario. El problema es que lo que hemos cambiado es el servicio que prestan los conductores. Porque con estas aplicaciones, el último es el conductor. Y lo que prima es que los beneficios sean para la aplicación. Ya, pero si estoy totalmente de acuerdo en todo lo que comentas. Hay un pequeño matiz. ¿Qué pagas tú con una licencia de taxi? El derecho a ejercer. Es una autorización que te da. Esa actividad es una autorización administrativa, ¿de acuerdo? Por la cual tú puedes desarrollar esa actividad. Es la propia administración quien está permitiendo y potenciando el intrusismo, que esto lo entenderíamos, por ejemplo, en un hospital. Exactamente. Es decir, entenderíamos en un hospital. Es que a mí no me gusta entrar en temas, cuando hablamos de lo que es la problemática, luego podemos hablar, si queréis, de la fiscalidad, es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues están haciendo lo que suelen hacer todo este tipo de compañías, ¿de acuerdo? Que es básicamente aprovechar su economía de escala, su capacidad y su presencia en un montón de países para buscar argucias legales, que son legales y que están permitidas, para pagar lo menos posible. Hay muchas cosas que están haciendo que no son legales. Y punto. Es decir, y a partir de ahí pues acaba el dinero, pues eso, en Irlanda y en otros muchos sitios. Pero al final
al final aquí el gran traidor está siendo la propia administración, que no está defendiendo algo por lo que está cobrando una licencia. Es decir, ¿os imagináis que vais a un hospital y os atiende un señor que está trabajando no las 8 horas, sino las 15? Aquí... Que además no es médico, es enfermero, pero bueno... Es enfermero y hace de Sabe médico. un poco. Sí, sí. Aquí entramos en base al diálogo que está, o a la propuesta que está comentando Vicente y poniendo el tema encima de la mesa, nos lleva a un espectro muy, muy amplio. Yo voy a poner un ejemplo muy rápido en relación a lo que nos afecta, por ejemplo, a los medios de comunicación. Cualquier compañero de medios, cualquier periodista, tiene la capacidad de poder montar un diario digital en Internet de manera libre o de publicar el diario que considere oportuno en papel. Sin embargo, las radios y televisiones no tenemos esa misma libertad. Siempre estamos condicionados a una libertad, o sea, a una regulación y a una licencia de la administración. Que en el caso de la Comunidad Valenciana, por cierto, se ha convocado un nuevo concurso para la adjudicación de 31 nuevas frecuencias de FM, que nos afecta, por cierto, a nosotros en esta casa, en Capital Radio. Pero si nosotros emitimos por Internet, resulta que no hay ningún problema. Pero si quieres emitir por FM, ya tenemos el lío a la vista. Lo mismo para las televisiones. Estamos con concesiones, concursos, luego impugnaciones. Es decir, al final, que es al punto del que iba Vicente, o al que va él, al final acaba siempre en manos de la administración, que es lo que pretende y lo que se busca. No se trata de no regular una actividad y ahora, después de la publi, vamos a empezar a profundizar nuevamente en el tema de la ley de turismo para luego centrarnos con vosotros. Sino, señores, ¿regulamos qué? Es que lo ha definido muy bien. Pues es que ¿regulamos qué? El caso que estás comentando, y yo pues le es doy lo mismo. claro, la autorización, pero ¿a cambio de qué? Es decir, yo tengo que pagarle a la administración, ¿por qué? ¿Qué me está facilitando a mí la administración como una empresa privada? En este medio de comunicación, en Capital Radio, nuestra emisora hermana, que compartimos espacio, que es CV Radio, ¿qué nos aporta a nosotros la administración? Más allá de la publicidad puramente institucional, que también el Scorch a algunos partidos políticos tampoco les parece bien. ¿Qué nos están aportando? Entonces, ¿por qué nos exigen una regulación? No quiere decir con esto que nadie sea un pirata ni nada, o por lo menos en el mercado, ustedes con aquellos que cumplen, mantengan una regulación y efectivamente regulen para aquellos que realmente se dedican a malversar, a piratear, etcétera, que es al punto Pero al que iba. además, Vamos a hacer un corte para la déjame medio segundo, si no lo digo reviento. Sí. Pero voy un paso más allá, es decir, ya les interesa mucho más reasignar esas frecuencias en vez de precisamente a los medios de comunicación, reasignarlas a negocios mucho más especulativos y mucho más rentables, como es el negocio de las telefonías móviles. ¿Verdad que sí? Claro, porque todo el lío de la banda, por ejemplo, por la banda de megahercios, efectivamente, donde emitimos y compartimos ese espacio para que nuestros oyentes lo conozcan, compartimos un espacio radioeléctrico, que bien lo sabéis los taxistas que también utilizáis emisoras a través de megahercios, y entonces ahí tenemos que convivir emisoras de TDT, tenemos que convivir emisoras de radio, etcétera, porque como bien dice el señor Montañez, ya ha habido 2 o 3 veces cambalache de adjudicaciones, de cambio de licencias, por ejemplo, para las teles, porque llegan los operadores de telefonía y necesitan toda la banda para ellos. Porque, señores y señoras, señoritas y señores y señoritos, los teléfonos móviles que utilizamos operan todos a través de esas frecuencias. Entonces, ¿por qué compartir ese espacio radioeléctrico? Monten ustedes otra historia y tengamos todos esa misma libertad real de mercado. ¿Algo que aportar, Paqui y Fernando, muy breves, antes de irnos a la pública? Bueno, yo, retomando lo que decía Vicente sobre el tema del intrusismo, muchas veces lo he comentado aquí, como no tenemos que hacer ni un MIR ni una oposición de notaría para entrar en el sector turístico, pues tenemos todo el intrusismo que quieras. Desde guías, agentes de viaje, te vende cualquiera un viaje en autobús, no sé, está también muy, muy tocado por esa vía. O sea, es un sector fácil de entrar. Claro. Bueno, hay sectores de refugio. Lo que está claro es que la sociedad, y más la sociedad europea, tenemos una antigüedad y venimos de luchas de todo tipo porque la sociedad vaya lo mejor posible. Esto no es una jungla como es Estados Unidos y algún otros países capitalistas al 100%. Necesitamos una regulación. ¿A dónde hay que poner la regulación y dónde no? Pues bueno, para eso está el debate político y para eso está pues que la experiencia. El transporte, por ejemplo, en el caso nuestro, hay directivas europeas que dicen que el transporte tiene que estar limitado a través de autorizaciones. ¿Para qué? Para garantizar el servicio de transporte al ciudadano. Es un tema, pues como es la sanidad, como es las farmacias, como es
Yo no sé el tema de la radiocomunicación o de las radiofrecuencias. Pues compartimos espacio radioeléctrico, por ejemplo, con vosotros. Claro, porque también tendrá, aunque sea una regulación menor, también tiene una regulación. O sea, Claro, todo debe estar regulado. pero Ahora, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque Pues la ahí es donde historia, está el la debate. historia está efectivamente donde literalmente hay gente que pretende utilizar ese espacio radioeléctrico para montarse una emisora en su casa, para decir 4 barbaridades o 4 tonterías y poner musiquita que, por cierto, luego no paga los derechos de autor correspondientes a la SGAE, que todo se ha dicho de paso, a emisoras y proyectos realmente serios, porque el mismo derecho tenemos las radios y las televisiones que tienen aquellos que ponen en marcha diarios digitales o de prensa escrita. Y si vamos, por ejemplo, a otro problema que tenemos ahora mismo todos los ciudadanos, es los derechos laborales. En Europa existe muchos más derechos, o sea, una persona que se queda sin trabajo tiene muchos más derechos que en Estados Unidos. O, por ejemplo, si se queda sin trabajo, en Estados Unidos parece ser que no tiene ni derecho prácticamente a sanidad, nada más que a lo fundamental. Sí. Por eso yo estoy muy contento de vivir en Europa y aunque España tiene muchos defectos, pues bueno, tiene cosas europeas. Por supuesto, lo cual, pero evidentemente es nuestro papel como medios de comunicación denunciar aquello que no va bien. ¿Con qué objetivo? Con que se arregle y funcione y se reestructure como toca. Exacto. Yo lo que quería decir es que lo que no podemos perder el ciudadano es los derechos, sobre todo laborales, sociales y del trabajador. Eso no se puede perder y en eso hemos retrocedido muchísimo estos años. Que tanto esfuerzo, tantos sacrificios y tantas penurias ha costado a tanta gente, a trabajadores y a los que han montado empresas, a todos, que para todos hay, como dice el refrán, en la villa del Señor. Quiero cortar para la publi, pero es que hay muchos temas encima de la mesa. Vicente, simplemente un detalle para cerrar de momento el capítulo Zaplana y compañía. Ayer lo clavamos. No nos tragamos ya a estas horas de la tarde, hace exactamente 24 horas, y para aquellos que no se lo crean pueden echar mano del podcast del programa del día anterior, a esa historia rocambolesca del imán que no encuentra los documentos, etcétera, ¿eh? ¿Es así o no? Es así. Acertaron sobre todo nuestros compañeros Vicente Ibor y Justo Pascual. Y seguiremos acertando, porque en esta cosa yo creo que piensa mal y acertarás. En fin, dicho queda. Bueno, pues ahora sí que hacemos una pausa para la publicidad. Señor del Molino, con su permiso, empezaremos por el tema turístico, pero por supuesto esta es su casa y usted está aquí para participar y disfrutar con nosotros. Eres el jefe. Yo que voy a ser jefe, aquí mandáis los demás, yo lo digo siempre, yo no mando. Bueno, y para empezar manda Marta, que es la que tiene los controles técnicos. Yo, si corta el micro, no hay nada ya que decir. Un alto en el camino, hacemos una breve pausa para la publi, continuamos enseguida aquí en Ciclo Empresarial. Ciclo Empresarial, con José Luis Pichardo. ¿Eres joven? ¿Estás estudiando o has acabado recientemente tu etapa formativa? ¿Te gustaría disfrutar de una oportunidad para poner en práctica todo el conocimiento y capacidades adquiridas? Diputación de Valencia apuesta por ti impulsando el programa de gestión y retención del talento a través de la Diputebeca, becas posgrados y eurobecas. Desde 2016 se han beneficiado más de 5.000 jóvenes y 222 municipios de la provincia de Valencia, desarrollando proyectos innovadores y sostenibles capaces de potenciar y retener el talento de los y las jóvenes valencianos. Creemos en ti. Pon en marcha tu talento. Diputación de Valencia. ¿Te mereces la ley de segunda oportunidad si eres autónomo, empresario o persona física? En Scentia Allianz te la ofrecemos, porque aportamos soluciones financieras legales a tus problemas. Entra a descubrir una oferta única en el mercado en scentiaallianz.com. Scentia Resultados, Scentia Fortaleza Empresarial. Ciclo Empresarial, con José Luis Pichardo.
Bueno, pues la verdad es que llevamos una semana a un ritmo ciertamente frenético. Son tantos los acontecimientos que se producen que, por supuesto, les vamos a seguir informando de cualquier novedad que haya al respecto sobre la operación Erial, que tiene de momento a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, en prisión, después de haber sido decretada por la jueza del juzgado número 8 de la Ciudad de la Justicia de Valencia, Isabel Rodríguez, y que, va a suponer, a lo mejor dicen, un antes y un después. Como se dice en términos judiciales o sobre todo policiales, vamos a ver lo que canta, como les gusta emplear ese término, el expresidente respecto a otras posibles tramas y demás detalles. Porque de momento lo cierto es que ni el tema de los papeles tiene una base fundamentada, aunque sí que existe esa documentación, y tampoco está muy claro, como muy bien indicaba ayer Vicente Montañez, ese principio, origen y final de las famosas transacciones. Con lo cual, cualquier excusa y cualquier detalle es posible en operaciones de esta magnitud. Sobre todo, teniendo en cuenta a lo mejor quién puede ser la pieza mayor de la caza definitiva. Pero ahí lo dejo. Bueno, Paqui, vamos a hablar un poquito de turismo, venga, que el día, vamos aunque a relajarnos, sí, porque bueno, sí, por muy tenso que sea el tema, no lo es tanto como esto. Bueno, ya hemos ido dando evidentemente algunas pinceladas, pero nosotros nos mantenemos fiel a nuestra línea, por cierto, cada día más contentos, sabes que poco a poco nos vamos convirtiendo en referencia este espacio donde tratamos el turismo desde las distintas perspectivas, sobre todo empresariales. Lástima que estemos en un día tan negro, ¿no? Y recordemos nuestro apoyo y solidaridad a estos trabajadores de la Agencia Valenciana de Turismo, funcionarios que van a tener que pasar una parte de sus vidas en prisión por recibir únicamente órdenes. Aviso para navegantes que aquel funcionario que no lo tenga claro, que no ponga la rúbrica en un papel, así de claro y así de rotundo. Dicho esto, esa nueva ley de turismo, de la cual ya hemos hablado, y cosas que tú quieras apuntar y detallar, y que se ha aprobado esta misma semana el Corts Valencianes. Vamos a ver si realmente es ese instrumento eficaz o no para combatir, entre otras muchas cuestiones, el alojamiento ilegal, ¿no? El tema del alojamiento ilegal, sí. Bueno, se focaliza en esto, habría que ver otras áreas, porque sabemos que el turismo es muy extenso y toca muchos subsectores, pero es cierto que ahora el foco está en el tema de los apartamentos ilegales, el alojamiento ilegal. Bueno, ya comentábamos en lo que este proyecto de ley que había, que lo que autorizan tampoco es nada nuevo, porque ellos lo que ahora se ha aprobado es que los apartamentos estén o en un bloque entero, en una propiedad horizontal, o que solamente puedan estar en el primer piso, ¿no?, de una comunidad en la que se comparte el uso residencial con otras viviendas. Por ejemplo, que ya lo hemos comentado en varios programas, es el caso de la ordenanza de la Ciudad de Valencia. Exacto. Sí, más lejos. Pero no tiene por qué ser la misma ordenanza en todos los municipios. Eso va a ser un problema, porque hay municipios de la área metropolitana que están realmente muy cerquita, que llega el metro, son 2 paradas más de metro, y bueno, ahí está la picaresca de cada ayuntamiento jugar la baza como le interese en cada momento, con la estrategia que ellos hayan marcado, y puede seguir dañando igualmente el resto del alojamiento legal, ¿no? Yo desde dentro, a mí me preocupan 2 puntos importantes. Uno es el tema sanitario, evidentemente, y otro es el tema de la seguridad. Porque al final, bueno, la actividad comercial la desarrollarán, los vecinos se quejarán o no se quejarán, pues las empresas o personas que se dediquen a alquilar apartamentos y tengan una licencia previa a esta ley lo van a defender porque puede ser su modo de vida, y bueno, y ahí se entrará en tiempos, ¿no?, en tiempos de resolución y de ver qué pasa. Pero sí que hay 2 puntos que son fundamentales y que es por donde cualquier ayuntamiento debería entrar a esta actividad. Uno es el sanitario. Desde los hoteles estamos obligados a unas medidas sanitarias pues muy rígidas, y otro es el tema de la seguridad, saber quién se aloja en cada apartamento, porque, repito, desde los hoteles nosotros diariamente pasamos el listado de los huéspedes y todos estos datos se cruzan. Todo el tema de la tecnología aquí ha avanzado mucho y vamos, yo os aseguro que hay una persona con antecedentes o con cualquier duda y la policía viene y se persona y colaboramos en todo lo que se puede, y han salido muchas situaciones, ¿vale?, de la parte hotelera. Entonces, en los apartamentos se refugia gente que nadie sabemos quién son. Y esos 2 puntos son los que todo ayuntamiento, aplique como aplique su ley, debería tener en cuenta. Bueno, hay varias lecturas respecto a lo que estás comentando, y ahora evidentemente le daremos la palabra también a nuestros compañeros hoy de mesa.
Pero yo voy a recordar, tú también te vendrá a la memoria, un caso, una anécdota que tuvo nuestro compañero Juan Carlos San Juan, que detuvieron a un delincuente buscado gracias al registro en uno de sus hoteles. Sí, no, es decir, si no se hubiese producido ese registro, a este señor pues no lo hubieran literalmente, lo hubieran cazado. Hay más matices respecto al tema de esta ley, porque la ley incluye también una parte importante de ocio, pero sobre todo se basa, lógicamente esto se nota que lleva el sello de nuestro secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, respecto a un denominado Código Ético del Turismo Valenciano, pero entre los distintos epígrafes que se aportan dentro de la legislación se recogen temas como la construcción, pues eso, de un nuevo relato turístico basado en la propia ética, así como sostenibilidad, responsabilidad social, etcétera, y por supuesto la regulación de los apartamentos turísticos, que permite sanciones de hasta 600.000 euros. Pero no contempla estos dos elementos, es decir, a priori, que tú acabas de poner encima de la mesa. A mí me parecen básicos y aplicables, vamos, es lo que... Las dos premisas que debería tener la ley. Hay otro detalle también importante sobre esto. Con el tiempo que ya llevamos hablando un poco de la nueva ley, tú has podido ir recogiendo algunas opiniones e impresiones de compañeros del sector turístico. ¿Cómo la ven? ¿Consideran que realmente puede ser una herramienta o una medida eficaz para combatir, entre otras cosas, el alojamiento ilegal? Muchos otros también pueden echar de menos, por ejemplo, detalles tan relevantes como tú has apuntado, como los sanitarios o de seguridad. Es decir, ¿cuál es un poco lo que has podido testear dentro del sector? Yo lo que creo es que yo no la he leído entera, si te soy sincera. La verdad es que llevamos un año con una operativa brutal, tanto compañeros como nosotros. Es que nadie puede leerse una ley entera. Exacto, pero hay que leérsela, porque si te afecta hay que leérsela y hay que conocerla. Anda que la letrita pequeña luego no se aplica bien. Exacto, porque te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y un cliente puede estar más preparado que tú en ese tema. O sea que esto nunca sabes con quién estás jugando. Hace 20 años que se firmó la anterior ley. Han pasado 20 años y en 20 años han pasado muchas cosas. En el turismo, en Valencia, en tecnología, han pasado muchas cosas. Yo creo que se ha focalizado mucho en el tema del alojamiento ilegal. Por la problemática que ha surgido y no sé cómo están el resto de sectores turísticos, subsectores turísticos. El principal centro no, pero te decía si habías comentado con otros compañeros del sector. Llevamos tanto tiempo hablando del tema de los alojamientos ilegales que estamos como un poco cansados ya. Y como que llega esto lo hemos dicho, o sea, aquí en el programa hasta la saciedad. Hasta la saciedad. El tema de seguridad, yo he llamado al ayuntamiento. Yo cuando me ha pasado algo en una habitación, pues hace un año, un chico japonés en una habitación, no se levantaba. Yo no sé qué le habrían dado de beber, el chico estaba medio moribundo, la camarera de pisos le tuvo que ayudar, tuvimos que llamar al SAMU, una persona que estaba sola. Quiero decir, esto pasa en un apartamento, ¿qué pasa con ese chico? ¿Me entiendes? Yo he llamado al ayuntamiento y he dicho, oye, que esto está pasando, que me ha pasado a mí. Entonces, yo creo que ellos son conocedores de estos dos puntos y que se los hayan saltado a mí, vamos, Pues pasa algo y al final dicen que no, que ha sido en un piso particular. Claro que... ¿Quién controla todo esto? Es muy peligroso. ¿Quién paga impuestos? Porque hace un momento, fuera de micrófono, estábamos hablando de la deuda pública. De la deuda pública, pero ¿quién paga impuestos? ¿Quién controla que pague impuestos toda esta gente? O sea, barra libre. Esta sociedad hacia dónde va, Dios mío. Vamos con lecturas al respecto. Vicente. Y luego vamos con Fernando. Perdona. No, tranquilo, hombre. 14% de aportación al Producto Interior Bruto. Así Ese es el peso en 2017 del sector turístico y afines. Y haciendo experimentos en casa y con gaseosa. A mí no me gusta nada la estructura autonómica, lo sabéis, soy un antiautonomista recalcitrante, y me gusta menos cuando se establecen competiciones en legislaciones que acaban dejando variables tan importantes como las dos que estaban comentando. Vamos a ver, no nos engañemos, seguimos subiendo en número de visitantes, somos el segundo país por encima de Estados Unidos. Hemos conseguido sobrepasar con los 84 millones de turistas. No, a Francia no, a Estados Unidos. Entre Francia y Estados Unidos. Y esto ha sido básicamente por una sencilla razón, y es porque nuestros vecinos y nuestros competidores han tenido serios problemas en materia de seguridad. De seguridad, bien, así es. Y a nosotros se nos olvida. Un 10. Y se nos olvida a nosotros, pero puede ser que a lo mejor a los canarios no se les haya olvidado, o no se les haya olvidado a los asturianos, y sí que se les... En definitiva, volvemos una vez más a tener 17 reinos de taifas con 17 legislaciones distintas. Y ahora, si queréis, hablamos de qué pasa con estos arrendamientos ilegales. De entrada, a mí me sorprende, porque si es ilegal,
No debería de existir nada ilegal. Esto es como cada vez que oigo los inmigrantes ilegales. Claro, es que la inmigración ilegal, oiga, mire, es que la inmigración ilegal, precisamente como es ilegal, no debe de existir. Igual que el tráfico de drogas es ilegal y no debe de existir, y no deben de haber apartamentos. Claro, lo que pasa es que cuando se producen determinadas iniciativas que no están reguladas, por una legislación, se consideran con carácter alegal. Pero entonces son alegales, que no es lo mismo. Entonces, vale, es decir, no debe de haber ningún tipo de actividad que sea ilegal, y si no, para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para perseguirlos, y los juzgados. Bien, dicho esto es la consecuencia de determinadas actuaciones inmobiliarias. No nos engañemos. Vamos a ver, aquí hemos tenido una crisis donde hemos tenido que salir en rescate de los bancos. De forma encubierta hemos rescatado el país. Lo que hemos hecho es transformar un montón de deuda privada de empresas, de administraciones y de personas en deuda país, ¿de acuerdo? Y para esto, pues hemos tenido que crear una serie de bancos de inmuebles que al final necesitábamos rentabilizar en los balances. Y la fórmula más fácil de rentabilizar era vendérselo a alguien, y entonces llegaba un grupo de inversión y te lo vendía. Pero ¿cómo nos vamos a divertir con las ¿para qué nos hemos pensado semanas? Que llega un grupo inversor? Oiga, pero ¿usted qué se ha pensado? ¿Que estos son las hermanas ursulinas? No, señores. Es decir, estos señores van a hacer negocio el máximo que puedan con la cantidad de dinero que han metido. Claro que van a retener los inmuebles durante todo el tiempo que sea necesario. Claro que van a sacarlos para toda aquella actividad que sea más rentable, independientemente de cuál sea la repercusión que va a tener sobre el sector turístico, sobre los vecinos y sobre el Sunsun Corda. Es decir, por eso no me gusta que haya un ayuntamiento decidiendo si cobra tasas o si aplica determinada ordenanza municipal, cuando muchos de los problemas vienen derivados de situaciones a nivel nacional. Y aquí lo que se prevalece en estas estructuras globales es precisamente de la dispersión y del gran desparrame que tiene nuestro sistema público, precisamente para hacer negocio a costa de las miserias del ciudadano. Es decir, tampoco hay tanta diferencia entre esto y lo que presuntamente ha hecho el señor Zaplana. Hay un detalle también importante que tiene que ver con la aprobación reciente por parte de los Corts Valencianes del famoso Plan de Actuación Integrado para la Preservación y Protección del denominado Territorio Verde, famoso y conocido como Patibel. De manera que, precisamente, la Consellería de Territorio y Vivienda lo que hace es quitarle la potestad y competencia a los ayuntamientos en materia de reclasificación de suelo y, sobre todo, de regulación en primera línea de costa. Y al mismo tiempo que le quitas esas competencias a los ayuntamientos, luego se la das para la autorización o no de establecimientos legales de o apartamentos ilegales. turísticos. Hombre, esto Una es incongruencia. una marcianada. Fernando, desde la perspectiva vuestra del taxi, que sois un magnífico reflejo de lo que se mueve por la ciudad, lo que está claro, primero, lo corroboro porque lo he visto con mis propios ojos, el llenazo espectacular que tiene la ciudad de Valencia a nivel turístico en pleno mes de mayo, que es realmente sorprendente, cuando la climatología sigue dando una de cal y una de arena. No estamos teniendo ni mucho menos mayos como otros años. Es verdad que para aquellos que quieran hacer visita cultural y tal, el clima es magnífico, pero para los que quieran playa está la cosa un poquito fresquita, ¿no? Y sobre esto, ¿tenéis o percibís, o por compañeros que te comentan un poco el perfil que tenemos de turista que estamos comentando, y sobre todo, por ejemplo, de usuarios de apartamentos que entran al mogollón, al tropel? En fin, ¿cómo estáis viendo un poco esa radiografía de los que nos visitan y se mueven por la ciudad? Precisamente yo creo que estas políticas lo que hacen es traernos muchas veces el turista barato, el turista italiano, el mochilero, que sí que es verdad que bueno, la ciudad la llena, pero claro, no deja a lo mejor ese dinero que debería de dejarle a la ciudad un turista pues más del norte, un finlandés, un sueco, que también vienen, porque la suerte que tenemos es, primero, tenemos un clima privilegiado y tenemos una cultura que no tiene casi ningún sitio del mundo. Aquí viene el turista sin saber el clima que va a hacer, porque claro, lo contrata con meses de antelación, claro, porque quiere venir a la playa y porque quiere ver pues lo bonito que es la ciudad, el centro histórico de Valencia, de Madrid, de Barcelona y de toda España. Y aquellos que son privilegiados y pueden luego hacer escapaditas por otros puntos de la Comunidad Valenciana, como decimos muchas veces con el turismo, por ejemplo, norteamericano y asiático. Pero un poco, por calificarlo y por medirlo, ¿qué perfil, qué tipo de un poco de turista tenemos ahora mismo? Lo que dices tú, más en plan masificado, yo creo más que tenemos de un ahora perfil. mismo un 60 o un 70% del turismo es ese tipo de turismo barato. A mí me da esa sensación. Es gente que coge menos el taxi, es gente que va menos a los hoteles
y que sí que es cierto que la ciudad se mueve muchísimo, pero que acaban en este tipo de alquileres baratos, sin ningún tipo de garantías. Pero claro, también es cierto que a lo mejor la política está llevando en determinados sitios a que venga ese tipo de turismo. Yo creo que habría que fomentar los hoteles como Dios manda, habría que fomentar otro tipo de turismo, que vamos, siempre ha habido hostels y ha habido sitios donde se puede... Bueno, hombre, siempre ha habido todo tipo, efectivamente, Siempre ha de estado la oferta y de pensión variedad. y siempre ha estado el albergue. Lo que no podemos claro, hacer es fomentar que venga ese turismo para que pague todavía menos a costa de los impuestos. Es que, porque esto casi siempre va a costa de los impuestos y del control. Sí. Y en el fondo, la consecuencia es lo que ha dicho Paqui, ¿verdad? Sí. En el fondo, la consecuencia es la seguridad, la sanidad y todo ese tipo de cosas. ¿Habéis tenido vosotros algún tipo de anécdota, en este caso negativa, en relación con el tema de seguridad? ¿Habéis conocido algunos casos o episodios de algún problema importante en apartamentos turísticos? ¿Habéis observado o algún compañero te ha comentado, pues bueno, el transportar a determinados, sobre todo grupos de jóvenes o gente, vamos, de estos así un poco conflictivos De y todo demás? tipo. Sí, porque imagino que tendréis muchas anécdotas o alguna que te todo venga tipo. así a la memoria o algún detalle Pues importante. hace poco me estaba comentando un compañero que dice, no, traje un grupo que venían a un apartamento, esto parece ser que era de Airbnb, tenían mal la dirección, tenían mal no sé qué, y bueno, y los pobres se quedaron en la calle, que no sabían ni dónde iban, no controlaban el idioma, y dice, y es que encima parece que es que me los tenía que llevar yo a mi casa, ¿no? Sí, esto sí que ha pasado, ¿eh? Sí. A mí esto me ha pasado. Y De llevar la gente y no existir el apartamento, ¿eh? Y entonces, claro, se acaban metiendo en un hotel porque... Y bueno, acabamos buscándole un hotel, llevándolos, pues mira, aquí está la zona de hoteles, o aquí hacer lo que puedes, pero vamos, realmente te buscan como si fueras una especie de páginas amarillas. De páginas amarillas. Y luego a nivel de seguridad, es decir, de algún percance importante por algún tipo de acontecimiento, problemática también relacionado, por ejemplo, con algún lío en algún apartamento ilegal o alguna historia. Nos pasa de todo, pero ahora mismo no te sabría decirte cosas de este tipo, pero sí que es cierto que entre el alcohol y el tipo de turismo que hablamos, pues muchas veces esa mezcla acaba siendo un problema en la calle. Si hay un sector, Paqui y Vicente, que realmente puede calibrar el perfil de visitante que tenemos, es el taxi. Sí, porque los lleva a todos. Al final al hotel ya viene un nicho, ¿no? Y al apartamento va otro nicho. Pero es verdad que el apartamento hace años pues se utilizaba más para familias, porque bueno, era más cómodo si vas con niños. Porque el apartamento turístico tampoco es algo nuevo. No es nada nuevo. Es que tampoco es alquilar un mes, una familia, un apartamento. Pero claro, ahora lo que pasa hablando. es que pues en un apartamento de 4 igual se meten 10. Y ese es el problema. La falta de control, que vienen a divertirse, beben. Y esto en un hotel lo pueden hacer. Pero bueno, siempre hay un control 24 horas. Bueno, que hasta si se pasan, se les llama filas, hay un derecho de admisión y si no se saben comportar, pues se van a la calle o se llama a la policía y no pasa nada. Y vuelven ellos a una conducta normal. Y de hecho, pero claro, en un apartamento, pues imaginaos, cuando han bebido y cuando... pues es muy complicado. Tú comentabas además el caso de este chico japonés, ¿no? Yo he tenido ese caso de ese chico japonés y luego he tenido otro caso que también me impactó mucho. Y eso, llegó yo un día a las 8 de la mañana, me vio el coche de la policía y... ¿Qué ha pasado? Bueno, estaba en la segunda planta, subí, no sé si alguna vez lo he contado aquí. No. Y no lo has contado. Hablo con la policía, entonces me dicen que bueno, que era una persona que tenía antecedentes de violencia de género y que se lo tenían que llevar. Y yo dije, llevároslo. Era una pareja joven, de Alicante, eran españoles, no eran de fuera. Entonces la policía se lleva al chico y marchan y la chica baja pues como a las 3 horas. Entonces se acerca a recepción y yo pues normal, digo, ¿te puedo ayudar en algo, tal? Y bueno, empieza a contarme, pues era un exnovio, había vuelto con él y habían quedado en verse en el hotel. Entonces, imaginaos lo que se puede derivar de esas situaciones y si esto están en un apartamento, claro, porque la policía vino porque se habían cruzado los datos y lo detectaron, se lo llevaron. Yo ya no sé más de la historia, pero si esto pasa en un apartamento, es que pues una desgracia. O si esa gente que viene a divertirse y están con 2 copas de más, les da por encender el fuego y hacerse unos macarrones a las 4 de la mañana, pues con una falta de control, es que pueden liarla muy gorda en un edificio. Pero muy gorda, por eso le preguntaba. Son los 2 puntos más importantes al margen ya. Pues de todo, de que tributen, de que no tributen, de que ganen más, de que sea legal, de que sea ilegal, de que, no sé, es que hay 2 puntos que son claros y que tendrían que ser intransigentes. Para ir cerrando este tema, Vicente, empiezo contigo y evidentemente lo extrapolo a vosotros también. Es decir,
yo lo hemos comentado ya hace un ratito, el refrán dice, echa la ley, echa la trampa. No, válgame Dios que nosotros tengamos la menor intención aquí de trampear, ¿no?, aquella legislación aprobada o que esté vigente o próxima a aprobar. Pero claro, ante esta situación, que Paqui se acordará porque ya lo hemos comentado en semanas anteriores, voy a poner un claro ejemplo de ello. Partiendo de la base de que desconozco, por poner el ejemplo, la ordenanza municipal del término de Alboraya. Que es verdad que hay muchos ayuntamientos que coinciden en el tipo de ordenanzas de permitir este tipo de establecimientos vacacionales en bajos o en primeros pisos. Y digo de Alboraya por una simple razón, porque es limítrofe con Valencia y tiene playa, nada más. Que por eso no es ninguna cuestión personal ni muchísimo menos. Pero se podría dar el caso de que tuviésemos una ordenanza en Valencia y otra distinta en Alboraya. ¿No, Paqui? Pues ya tenemos el lío montado. Ya tenemos el lío, claro, porque es que es una parada de metro. Lo que separa Benimaclet, ¿no? Que es un barrio de Valencia de las horchaterías. En la playa una calle es de Alboraya separa, claro, pero las horchaterías, es una parada de metro. Pero la cuestión es, ¿alguien ha contemplado este posible, casi diría yo, rebote de la picaresca? Es decir, combates la picaresca, pero al mismo tiempo de manera involuntaria la fomentas. Porque si yo no tengo una autorización aquí, es que tenemos un área metropolitana, por cierto, tan rica y tan extensa, que fíjate tú si puedes tener una cantidad de apartamentos por ahí, es lo que decía Vicente, esparcidos por muchos municipios, ¿no? Que todos ellos están muy cercanos a la playa, con un coche de alquiler o una motito, ahora que está de moda. Bueno, pues la última pregunta es, ¿qué recorrido piensas que puede tener esta ley? Porque tú decías que la última se aprobó hace 20 años y crees que realmente, por los motivos que estamos apuntando, puede ser efectiva ya de entrada para corregir determinados errores o defectos, o consideras que se va a tener que revisar en breve. Es decir, ¿cómo ves también un poco al sector y qué crees cómo va a actuar el sector? A ver, yo creo que habría que revisar esos dos puntos, es que los introduciría ya. Pero bueno, veo que tenemos ahí unas elecciones, veo que el sector está un poco dividido a nivel de asociaciones, entonces, pues, no sé, si los mismos profesionales nos meteremos en la operativa del día a día mientras siga esta demanda, y cuando queramos retomar el tema, pues igual ya estamos en la época de vacas flacas, no lo sé, ¿sabes? Sí, porque todo no Yo, lamentándolo mucho, creo que se alargará. Todo no dura. No creo que sea tan rápida como... O sea, que se va a alargar no sé si la legislación años, recién aprobada. Pero ten en cuenta que el panorama político está revuelto y hay algunos, y no es por ser agoreros, hay algunos indicadores macroeconómicos que empiezan a hablar de una desaceleración del turismo. Que de momento, por fortuna, España no la nota, y por supuesto la Comunidad Valenciana. Pero cuidadito. Sí, porque ya lo hablamos, acordaos cuando os dije las contrataciones de este tour operador con Turquía. Claro. Bueno, porque ellos con buscan Túnez, hacer el precio era ridículo. Túnez espera prácticamente casi el mismo número de visitantes que tuvo el año pasado la Comunidad Valenciana, en torno a 8 o 9 millones, aunque nosotros llegamos cerca de los 10, pero Túnez espera en torno a 8. Solo Está Túnez. Claro que estos destinos van a despertar y van a captar demanda por precio porque y van a hacer daño. Hay unos grandes mandamases de ese mercado que son los turoperadores británicos, y sobre todo británicos. Vicente. Yo estoy convencido de que esto va a tener más modificaciones, esta y sucesivas leyes, más que versiones tiene el Windows. Sí, y por una sencilla pues mira razón, que todas las versiones del Windows no funcionan igual. Y es que yo no he dicho que las leyes vayan a funcionar tampoco. Que vaya tela con Microsoft, vaya tela ese monopolio que digo tiene. Esto por un aspecto que yo creo que lo comentaba ayer, y es un poco el hecho de que no vienen buenos tiempos desde el punto de vista económico, y además los ayuntamientos necesitan digamos, poder gastar dinero, pero como quiera que tienen los presupuestos bloqueados por el tema de la ley de estabilidad, lo que se están dedicando es a crear nuevas tasas y nuevos impuestos encubiertos y nuevas historias de estas para intentar ir recaudando. Así es que ahora que vienen precisamente elecciones y que hace falta ingresar cash, no le quepa a usted la menor duda que van a hacer lo posible y parte de lo imposible por inventarse. Tasas turísticas, la tasa de la tasa turística, la tasa de la Nasaki, de no sé qué historia, que haga falta. De hecho, en relación... Ya veremos usted si tiene versiones. Ya. Claro, y tanto en relación con lo que estás comentando, precisamente hemos recogido por ahí algunos titulares de prensa del día de hoy donde se destaca que los partidos del Botanic, Compromís, PSPB, más como siempre el apoyo de Podemos, aquí además se produce mucha discrepancia porque Podemos es la primera que pretende aplicar la tasa turística, como bien sabemos, a lo que de momento se opone el secretario autonómico Francesc Colomer.
Entonces, de hecho, además, para rizar también la historia, Hosbeck considera que las noticias aparecidas tras el debate y aprobación de la ley no tienen ninguna base jurídica ni legal, ¿eh? En relación también con, por ejemplo, la creación de la aplicación del gravamen de la actividad está ahí, turística. ¿sabes? Y al final esa alarma social se Bueno, acaba pues plasmando. esto es un informe de Osbeck Sí. que hemos recibido vía, como siempre, de nuestro compañero Pero es un error, ¿eh? Alberto Galloso, que Es no decir, lo tenemos hoy aquí con nosotros. Empezar a trasladar. Esto estamos un poco como lo que decíamos antes sobre la seguridad jurídica. Vamos a ver, empezar a trasladar sobrecostes encubiertos para financiar zarandajas varias a un sector que, vuelvo a decir, aporta el 14% del Producto Interior Bruto, ¿vale? Y que es el que ha conseguido que en este mes de abril se incremente la empleabilidad de este país con la necesidad que le hace falta, me parece una temeridad impresionante por parte de los políticos someter al libre albedrío del alcalde de turno o del concejal de turno o del presidente de turno un aspecto tan importante. Es que debemos de empezar ya a trabajar con legislación totalmente transversal para todos los territorios. Transversal, ahí lo has definido muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un nuevo alto en el camino. Luego ya entramos de lleno con Fernando del Molino para hablar del tema del taxi. Solo voy a hacer... Daré una opinión de todo esto. Sí. Eso, por supuesto, después de la publicidad. Solo un detalle que mi compañero, mi buen amigo Vicente saltará en breve, pero bueno, hay que aportar estos detalles informativos y son... respecto a estas noticias, que la brecha salarial valenciana con la Unión Europea, insisto, los salarios valencianos respecto a nuestros vecinos de la Unión se dispara al 26% de diferencia. La consultora ADECO sitúa el salario medio valenciano 521 euros por debajo de los 2.000 de media europea. Y en clave nacional, los españoles ganamos de media, o ganan algunos, que no todos ni mucho menos, en torno a prácticamente casi 1.700 euros mensuales, lo que supone 1.080 euros menos cada mes que nuestros vecinos alemanes. 1.080 euros menos. Ahí lo dejo. Alto en el camino. Volvemos y a la vuelta hablamos ya de lleno sobre esa ley del taxi y el lío también con el 12+4, que nos lo explique muy bien el presidente de la Federación Sindical, Fernando del Molino. Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo. Tello Abogados, 25 años de servicio personalizado. Tello Abogados, especialistas en asesoramiento y gestión para empresas, autónomos y particulares. Tello Abogados, servicios jurídicos en derecho laboral, fiscal, mercantil, urbanístico y contencioso administrativo, civil o familiar. Consulte nuestros servicios en telloabogados.com. Conoce las posibilidades del networking, del intercambio de ideas y de compartir sinergias para el desarrollo de negocio. Así somos en Grupo Valencia Conecta, el modelo de branding que permite el posicionamiento y crecimiento de tu empresa en el mercado actual. Y ahora solo tienes que conocernos a través de grupovalenciaconecta.com. Descubre en nuestros eventos el negocio del siglo XXI. Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo. Bueno, pues nos quedan solo 22 minutos para llegar a las 8 de la tarde, o sea que tenemos un tiempo comprimido, en principio suficiente, para contar los muchos detalles que tienen ahora encima de la mesa los taxistas, el sector tan importante para la economía valenciana. Ya hemos ido aportando detalles, sobre todo en clave, por ejemplo, turística. Bueno, se ha aprobado recientemente una de las cláusulas que comprende la nueva ley valenciana del taxi, aprobada
en noviembre del pasado año de 2017 y que contempla un poco el punto de la discordia, o uno de ellos, que pasa por la fórmula del 12+4 respecto al periodo que permite a los taxistas, es decir, a los conductores, poder ejercer su labor y su desarrollo. Pero bueno, parece que hay lío, parece que no les gusta a todas las asociaciones o federaciones. La Federación Sindical del Taxi, que aquí la tenemos representada, es una de las que ha pujado con fuerza por la aplicación de este modelo, contemplado ya a través, como decimos, en el Consejo. Pero bueno, insisto, para gustos los colores, y no todos los compañeros están de acuerdo. Cuéntanos un poquito, Fernando, en qué punto está esto, esta aprobación del Consejo, lo que supone, sobre todo para ejercer ese derecho al descanso que tú comentabas anteriormente, porque hay compañeros que no del sector que no lo ven igual, y por qué algunos dicen que tenemos más taxis disponibles, por ejemplo, en Valencia durante las jornadas matinales que con carácter diurno, que es también otro de los caballos de batalla. Adelante. Bueno, históricamente el taxi siempre ha funcionado por masificar en la calle la cantidad de taxis para que el usuario, pues, cuando quiere salir a la calle, tiene un taxi. Esto está bien siempre y cuando esté equilibrado. Si está desequilibrado, te encuentras con que el taxi pues hace muchas horas de vacío, no se gana el jornal, y si es al revés, pues el cliente no tiene taxis. Entonces, pasa desde hace años que con la crisis económica fue bestial, sobrábamos taxis por todas partes. La administración no sabe cómo encontrar la fórmula de retirar esos taxis y pagar lo que vale una licencia. Entonces siempre hemos buscado el parche, que es la regulación. La regulación significa pues estar días o horas parados, para no estar tantas horas y que las horas sean más rentables. El modelo empresarial pues siempre ha sido partidario de estar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, porque el que es el dueño del taxi, si tiene varias licencias, quiere sacarle el máximo está rendimiento en su casa y le da igual que el chofer haga 12 horas que 24. Nosotros, claro, el autónomo siempre hemos peleado por optimizar, ¿no? Y estar menos horas y que sean más rentables. Bueno, pues desde hace años ha habido votaciones en el sector y la parte autónoma, que somos el 90%, hemos votado siempre por regulaciones horarias para estar menos horas y no estar tantas horas. La empresarial siempre ha denunciado todas estas regulaciones. Los jueces siempre, por defecto de forma, lo que hablábamos antes, lo que he dicho antes de que el gobierno en el momento siempre tiene errores sospechosamente que favorecen, bueno, pues nos dicen las malas lenguas que había errores, pero de bulto, para que se pudieran tumbar. Bueno, la cuestión es que nos hemos encontrado que ahora estamos con una regulación horaria que está en el juzgado y que está a punto de salir tumbada. Bueno, pues nosotros, a través de esas votaciones, propusimos las 12+4. Las 12+4. Significa estar 12 horas, poder elegir el horario y luego, de forma obligatoria, 4 horas por la noche. Garantizamos el servicio nocturno, que es uno de los problemas que históricamente tenemos, sobre todo cualquiera que sale un sábado por la noche ve que no siempre hay todos los taxis que hacen falta. Garantizamos el servicio nocturno y por el día flexibilizamos la oferta y no estamos tantas horas en los mismos horarios, con lo cual creemos que es una medida inteligente y que a la vez no nos hará estar tantas horas, porque normalmente el autónomo hará como máximo 12 y las 4 horas no las hará, la hará ese coche doblado o alguno que madruga, pero no va a estar todo el día. Vale, a priori parece una medida con un carácter efectivo y efectista. El gran problema radica en que, insisto, hay compañeros vuestros que no les gusta este modelo. ¿Por qué no les gusta? Casi todos los que están protestando por esta regulación son el que tiene varias licencias o el que tiene un asalariado y tiene esa idea de tener asalariados y no vivir él del trabajo. El taxista autónomo, que es el que trabaja, el que prioritariamente es de nuestra asociación, y somos el 90%, están de acuerdo, si no con esta regulación, porque a veces hay un taxista que dice, yo quiero hacer 16 horas diarias. Luego hay otra cosa, la parte empresarial está diciendo que eso supone despidos, y no es cierto. Sí, es otra de las acusaciones que hemos podido leer. Eso lo dicen continuamente, además llevan carteles. No es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente el sector quería 12 horas para todos, que es lo que tienen en algunas ciudades del norte, pero eso sí que suponía despidos, porque si hay 2 choferes a 8 horas cada uno, entonces se nos ocurrió esta idea, 12+4 son 16, con lo cual no va a haber ningún despido. Pero sí que es cierto que algún chofer que no va a querer irse a esas 4 horas nocturnas va a decir, oye, yo dejo el taxi. Eso no es un despido. Eso es que el mismo chofer se quiere dejar el trabajo. Que voluntariamente no quiere ejercer despidos no van a ese derecho. A ver, por concretar algún detalle más. Yo he leído por ahí que el periodo comprendido de las 12 horas es puede ser un máximo, claro, de 6 de la mañana a 2 de la mañana. Claro, dentro de este abanico, ahí tenéis esa flexibilidad para desarrollar estas 12 horas. Exacto. Y luego, esas 4 horas opcionales,
como estamos apuntando, pues como bien indica su nombre, significa que unos tienen acceso o derecho sí o no. Imaginemos, por ejemplo... Todos las pueden hacer. Todos las pueden hacer, horas, pero en esa franja. Es decir, imaginemos una persona que empieza, un chofer que empieza a las 6 de la mañana, si son 12 horas, acabaría a las 6 de la tarde. Pero luego ya no podría volver a optar esa jornada completa, digamos, de 16 horas hasta las 2 de la mañana. Bueno, eso a priori parece una buena medida. Es flexible y cada uno puede elegir sus horarios. Hay dos preguntas, como tú bien comentabas anteriormente. Uno, ¿hay suficientes taxis de flota para atender la demanda diurna? Y también hay suficientes taxis para atender esa demanda nocturna. Esa es una cuestión. Y en segundo lugar, ¿así os salen las cuentas dentro de los criterios de rentabilidad? Nosotros entendemos que sí. Y te digo más, sobran taxis en la medida de que entre semana libramos 600 taxis diarios. Imagínate si sobran taxis. Y los fines de semana sobramos la mitad. Estamos la mitad regulado, trabajamos mitad y mitad. Porque hay quien dice, pues ahora van a faltar más taxis. No, si viéramos que faltan, pues solo hace falta reforzar y liberar esos taxis que están descansando. O sea, la medida no es para que la gente haga más horas, ¿no? De lo que se trata es de rentabilizar más el servicio. ¿Qué flota permanente hay, por ejemplo, danzando por las calles de Valencia? ¿Con carácter diurno y nocturno? ¿De lunes a viernes? 2.400 taxis aproximadamente están todo el día. ¿Todo el día? Bueno, hacemos 16 horas máximo. O sea, dentro de ese compendio de 16 horas, unos 2.400. Sí. Que con los 600 que tú dices que están librando, estamos hablando de que hay una flota en Valencia de 3.000 taxis. He puesto más o menos la cifra, pero estaremos entre 2.800 y pico. O sea, las cifras no son exactas. En vez de 600 son 500 y pico y en vez de 2.400 son 2.300 y pico. Y con ese tipo de horas trabajadas sí que también nos supone rentabilidad, sobre todo especialmente al trabajador autónomo. Sí, nosotros hablamos de lo que siempre comentamos en turismo con Paqui, ¿no? El famoso RevPAR, es decir, la rentabilidad que obtiene un hotel concretamente por el alquiler de una habitación por noche o por pernoctación. ¿Os salen esas cuentas? Sí, aunque hay un debate porque la parte empresarial lanza todos estos mensajes de que, bueno, que con esta regulación el taxista no se va a ganar la vida y tal. Nosotros lo que hemos dicho es, vamos a hacer un periodo de prueba, 6 meses o un año, y vemos. Y oye, se vuelve a votar dentro del sector a ver si se gusta o no gusta esta regulación. Pero claro, ahora mismo nos quedamos sin nada. Ahora mismo el juez ha tumbado la regulación de 16 horas. Si no se pone esta, nos quedamos sin regular. Claro, la parte empresarial está contentísima. Si estamos 24 horas al día, está contentísima. Pero a ver, que me aclare yo, pero el Consejo acaba de aprobar el 12+4. Lo que ha aprobado de momento es el Consejo Jurídico ha dado el visto bueno a la orden que va a regular las 12+4. Todavía no está publicado. Todavía no está publicado, pero entonces ahora mismo la que está vigente son las 16 horas. Sí, pero ahora mismo ya digo, la sentencia dice que hay que quitarlas. No sabemos el plazo, estamos hablando a lo mejor de un mes, 2 meses. Si no saliera a estar 12+4 nos quedaríamos sin regular. También es cierto que lo que he dicho es que nos quedamos sin regulación porque la parte empresarial está amenazando de denunciarla. Pero la parte empresarial lo que pretende es, digamos, que me permitan, perdonadme por la expresión, explotar al máximo sus horas de coche, de vehículo, de chofer. Con lo cual, a cuantas más horas mejor, no se entiende esa reducción, ¿no? Digo yo. Eso es lo que ellos quieren, claro. Aparte ellos piensan, dicen, aunque ahora la crisis económica, que al taxi todavía parece que no se nos ha ido del todo, ellos dicen, lo que no podemos es obligarnos a en un futuro que haya mucho más trabajo, porque parece ser que hay previsiones, todo el mundo dice que va a haber muchísimo trabajo, turismo y demás, no quieren obligarse a tener esa regulación en el futuro. Ellos quieren, pues contra más horas mejor. Pero... ¿Cuántos taxis serían viables en la comunidad, en la ciudad de Valencia? Porque si estamos hablando de una flota de 2.800, 2.900 que no son viables, como así lo demuestran los números, ¿cuántos taxis o qué flota ahora mismo sería la idónea para atender la demanda actual? Teniendo en cuenta, como decimos, que estamos hablando de ahora mismo de un motor muy fuerte que es el turismo para vuestro sector. El futuro no lo podemos saber, pero el presente nosotros calculamos que sobran pues entre 600 y 1.000 taxis en Valencia. Y una cosa que se me ha venido a la mente cuando has dicho antes, ¿no? del sector que somos y lo grande y lo fuerte que es este sector, es que a ver si encuentra alguien en la Comunidad Valenciana una empresa que tenga 4.700 trabajadores. Perdona, estamos hablando de 4.700 licencias. Hablamos de unos 7.000 trabajadores. O sea, el taxi ahora mismo tiene unos 7.000 trabajadores en la Comunidad Valenciana. O sea, de ellos la mayoría autónomos, como dices.
4.700 en teoría son autónomos, que son los titulares, salvo en Valencia, que hay unos 200 acumuladas, que ha sido la guerra de la ley del taxi. Y luego está el tema de las distintas licencias. Vicente, lecturas, a ver, y luego Paqui, ¿cómo lo ves? Porque yo creo que Fernando nos ha expuesto perfectamente la situación y al final, como siempre, es cuestión de cuentas, números, cábalas, ajustes sobre oferta y demanda. Da igual el sector que sea. Todo lo basamos al final en la economía. Evidentemente, al final es un tema de economía de escalas. Yo creo que lo ha definido perfectamente, pero a mí sí me queda como siempre y una vez más esa pena de decir, es que al final acaba siendo, como en todos los sectores, precisamente el propio empleado, el propio empresario, el propio autónomo, todos estos que se hartan de decir que son los que mueven la economía, quien acabe pagando sobre sus carnes la regulación, los errores cometidos con anterioridad, la falta de previsión y, en definitiva, es aquel al que todo el mundo se acuerda el último día de mes, cuando hay que pagar los seguros sociales, y cada 3 meses cuando hay que pagar el IVA y toda la de Dios, pero nadie se acuerda a la hora de hacer previsiones, hacer planes, hacer estrategias. No ha comentado aspectos como es lo de la movilidad, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, pero esta es otra exactamente igual. Nadie se ha acordado tampoco del taxi. En el plan de movilidad urbana, en un tocho bastante grande de papel, 1.000 y pico, 2.000 y pico páginas, no existía el taxi. Claro. En el plan de movilidad urbana. Nosotros nos quedamos de piedra. Pero, perdona, ¿redactado con anterioridad por los gobiernos del PP o la actual? Con la del PP. Fue cuando llegué igual. yo. Porque además, perdona que te corte, es el actual plan de movilidad vigente. Sí. Porque el señor Grecci no ha redactado un plan de movilidad. Es decir, existe el antiguo, ¿no? Es que es así. Sí. Mucha movilidad y mucho cambio y mucha obra. Pero de momento la realidad es la que es. Por cierto, que hay también por ahí otro lío en la MT, para variar. Pero en fin, esto es otra historia. Luego os preguntaremos, para cerrar este tema, sobre la movilidad, que muy bien ha indicado Vicente. Pero bueno, respecto al tema de la lectura que estamos hablando ahora, de cubrir y atender oferta, demanda y rentabilidad. Por vehículo, por flota y por servicio. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿cómo lo veo? Pues ¿cómo quiere usted que lo vea? Pues bien, es decir... puede parecerte mal. No me parece mal. Al final es como en cualquier otro negocio, como en cualquier otro planteamiento, insisto. Es decir, son cosas que sé que hay que hacer. El problema es que el haberse adelantado a la jugada, el haber planificado las cosas, insisto, uno de los grandes fallos que tiene en general la administración y en general yo creo que prácticamente muchos de los sectores en España, la falta de planificación, pues se podrían haber ahorrado determinadas medidas que ahora van a acabar recayendo sobre el propio empresario, ¿no? Aparte es que en lo nuestro, por ejemplo, desde el 2007 que empezamos a decir, cuidado, que la crisis nos está afectando, hasta 2018 llevamos 11 años de peleas porque siempre hemos llegado tarde a todo. Y cuando ahora se va a poner la regulación, sí que es cierto que ha habido un repunte en el trabajo. O sea, esta regulación tenía que haberse puesto hace 6 o 7 años. Porque hay que decir, además, que estáis funcionando ahora mismo a nivel precrisis debido al boom turístico, ¿o en qué niveles estáis ahora mismo de trabajo diario? Nosotros entendemos que como estábamos en el 2007... perdimos un 50 o un 60% del trabajo. Ahora yo creo que hemos recuperado un 15, un 20 a lo mejor de lo que se perdió. Pero es que no recuperamos como estábamos pero anteriormente. Entonces estáis hablando que estáis todavía trabajando con los márgenes un 30 o un 40% por debajo del umbral de la precrisis. Sí. Hombre, es una barbaridad en términos de facturación. Ha habido un estudio económico que dice... nos dijo el subdirector de transporte, nos dice, oye, dice el estudio económico que sacáis una media de 1.600 euros diarios. Y digo, sí, eso os dice, pero es que dicen 14 horas de trabajo. ¿A cómo me sale la hora? O sea, es una barbaridad. O sea, ahora en Valencia, una media del taxista que trabaja habitualmente, limpio, te puede salir a 4 o 5 euros la hora. 4 o 5 euros 4 la hora. 4 o 5 euros limpios la hora. O sea, es una vergüenza. Pero bueno, sobre una facturación bruta diaria, ¿de cuánto aproximadamente por vehículo? Ahora me pillas en cifras. Te pillo en me cifras. pillas en cifras y además no me gusta decir como lo que se gana o no se gana, pero la cifra que te he dado es cierta. 4 o 5 euros diarios limpios netos. Nosotros tenemos bastante gastos fijos, que eso es lo que nos hace. Pero vamos, ahora mismo una recaudación normal pueden ser 80 o 90 euros diarios. Bueno. Paqui, a ver, valoraciones. ¿Qué más quieres aportar? Bueno, yo creo que la exposición es muy clara, la que ha hecho Fernando, y además
nace de ellos, ¿no? Del análisis, de la experiencia, de lo que han vivido en distintas etapas, con lo cual pues, no hay nada que alegar. Me impacta lo de las 14 o 16 horas. Sí, Es decir, si 14 nos vamos, horas es algo normal. claro, me impacta porque ¿Tú no sabes se lo que- avanza, tú no se sab- avanza en esto, ¿Tú ¿no? sabes lo que son Entonces, 14 horas diarias al o volante? 16, es que es el doble de una jornada laboral. Estamos ¿sabes? pidiendo 12. Fijaros lo que digo. Ah, Sí, entonces, cuando uno hace, por A mí ejemplo... eso sí que me impacta. Y después, si nos vamos a los datos que hemos dado, ¿no? De la brecha que existe entre los salarios respecto a la Y que Unión a- Europea, y pues que- la y verdad que- es que es un poco vergonzoso. Y que ahora es nos, triste, es no- triste. nos comentará Vicente Montañez. Bueno, has comentado, para ir cerrando capítulos, que estáis pendientes de una sentencia judicial que probablemente va a tumbar esas 16 horas. Sí, sí. Pero esperáis no, con- no, la sentencia ya está. Ahora Ya lo que hay que estáis, ejecutarla. pero esperáis, lógicamente, contrarrestarlo con ese tema del 12 más 4. Bueno, como ha sacado muy bien aquí el señor Montañez, que anda loco con el móvil viendo informaciones de última hora y hace bien, la pregunta también obligatoria y te la copio, querido amigo, o te la robo. Aunque esa palabra de robar hoy es tema sensible en Cuidado. estos últimos días. Válgame Dios, que se pretenda o se busque eso. El tema de la movilidad, el caos, elevado a su máxima expresión, que se ha organizado, porque alguien se ha empeñado en organizar, dejando la ironía al margen, aunque es difícil en estos casos, desde un punto de vista de criterio puramente técnico y de vuestra funcionalidad en el día a día, ¿consideráis que distintas medidas han sido positivas o negativas? Por ejemplo, empiezo. La prohibición del aparcamiento en el carril bus-taxi nocturno, que ha afectado muchísimo a la hostelería y que está demostrado que ha generado un impacto a la baja para su recaudación, pero igual a vosotros, al sector de taxis, os va bien. Esto va por sectores porque vosotros en su momento reclamasteis hemos peleado esa medida. Pero nunca desde el punto de vista de ingresos. Pero en fin, de circulación y de seguridad, que ahí podemos Es que estar de... Trabajar los fines de semana con el carril del taxi ocupado era una locura. En la Gran Vía, sobre todo, que nosotros incluso ya dijimos, mira, quítanoslo en la Gran Vía, en la calle La Paz y en Guillén de Castro. Porque entendemos un poco... Claro, pero aprovecho para ir por partes, muy Sí. rápido, por casi pregunta-respuesta. Pero eso también os ha terminado perjudicando a vosotros en clave de facturación, ¿o no? Porque a mí me da la impresión de que también os ha afectado en clave negativa. Nosotros creemos que no ha variado ni para mejor ni para peor. Eso es nuestra percepción. Y consideráis aún así que la medida está bien... Pero claro, en el aspecto de seguridad, o sea, trabajar ahora un sábado por la noche por la Gran Vía, qué maravilla. O sea, tienes tu carril, te echan el alto, paras, monta. Antes era parar en el segundo y a veces en el tercer carril. Claro, lo que pasa que la alegría va por barrios. Al mismo tiempo se ha Sí, convertido yo en lo- un problema para la hostelería y yo ha lo reducido muchísimo la afluencia también, que al final también es una afluencia, por eso te lo preguntaba, insisto, en la cuestión, un tema que al mismo tiempo a vosotros os beneficia, porque claro, a mayor afluencia también os termina beneficiando. Yo lo puedo entender, ¿no? Desde el punto de vista de la hostelería, pero en ninguna ciudad importante de Europa existe esto. Esto es como... Estamos diciendo que las ciudades tienen que ser más eficientes. Lo que tienen que hacer, y yo estoy totalmente de acuerdo, es mejorar el servicio público. O sea, hay que mejorar, y si hay que poner parkings a un bajo precio, lo que haga falta. Pero el servicio público tiene que funcionar por la noche. ¿Por qué no funciona un sábado el metro? Esa es ¿Por qué no una funcionan buena los buena autobuses? pregunta. Bueno, y el resto de reformas e historias varias con la movilidad, el carril bici con el cual lucháis y vivís y convivís en el día a día, ¿qué tal? Bueno, la bicicleta tenemos que convivir con ella. Además, ahora no la quieren meter en el carril. Nosotros, desde luego, no nos gusta. Creemos que la seguridad está por encima de eso. Y el carril bici es mejorable. Y sobre todo, por ejemplo, en este último invento o experimento en la Gran Vía Fernando el Católico, donde precisamente se quiere ahí Por eso. compatibilizar, lo cual es un auténtico disparate, porque ver una persona en bicicleta, ya vosotros sois al final un vehículo más pequeño, pero un autobús particularmente es un tema muy... Velocidad comercial, seguridad, vamos, es que es un Un disparate. tema muy muy complicado. El tema de movilidad has estado ahí políticamente muy correcto, muy prudente. Oye, que cada uno tiene su visión, pero evidentemente el taxi es uno de los grandes implicados Estamos todo el día. en esa circulación. Vicente, para cerrar, respecto al tema de los salarios que querías comentar y aportar algún tipo de detalles, ya las pruebas nos remitimos porque me parece muy significativo que los taxistas de Valencia
todavía están un 30 o 40% trabajando por debajo de la facturación del año 2007. Breve, que nos vamos. Nada, nos muy queda breve. un minuto. Empecé pidiendo la dimisión de don Mariano Rajoy por un motivo y este sería otro por el que los señores del PP se tendrían que ir. Esto es lo que nos ha traído la economía del Partido Popular. Llevo mucho tiempo diciendo que lo que estamos sufriendo no es que haya mayor puestos de trabajo, sino que se está produciendo una redistribución de las masas del trabajo. En definitiva, dabas unos datos, yo no me quiero reiterar, pero os puedo decir que las incorporaciones que se están realizando con un 82% de temporalidad es a un salario medio bruto anual de 14.200 euros. En definitiva, esas cifras que has dicho son ciertas y desde luego lo que estamos viendo es como cada vez el poder adquisitivo del español es menor, la recaudación en materia de impuestos sobre las personas físicas es menor y le estamos viendo cómo se están incrementando el impuesto sobre hidrocarburos y en definitiva todos los impuestos indirectos. Y se exonera evidentemente de hacer la renta a aquellas personas con rentas inferiores a 14.000 euros porque son un gran porcentaje, tal y como ha apuntado el próximo día Vicente le cuento lo del tipo marginal Montañez. porque están pagando más. Sí, señor. Próximo martes viene usted aquí al programa. Gracias, Paqui Barea. Gracias a vosotros. Gracias, Fernando. Un placer que vengas a visitarnos nuevamente, que sigas contándonos detalles y anécdotas y cómo está la situación del taxi. Mañana seguimos hablando de la operación Erial, entre otras cuestiones, aquí en Ciclo Empresarial. Adiós.